Listo. A ver. Pues bueno, hoy tenemos un nuevo tema en este momento que va a tener un aproximado de hora y media, 2 horas, es el tema del día de hoy. Para esto estamos conscientes que para toda inversión en el mundo de los negocios existen riesgos que los cuales a veces por desconocimiento, por falta de un guía, de un profesional, caemos en ellos y pasan grandes estragos en nuestras empresas. Muy buenos días con todos los asistentes y panelistas. El tema del día de hoy será administración de riesgo, la importancia de su análisis en la toma de decisiones, en donde nuestros invitados, en base a su preparación y experiencia, nos guiarán en este webinar. Para esto, los tiempos de cada panelista, cedo la palabra a nuestra moderadora Xiomara, presidenta del Círculo Adam Smith, quien detallará cómo se llevará a cabo. Muchas gracias, Joan. Sean todos bienvenidos al primer coloquio interuniversitario. Bueno, aclarando el tema de la modalidad, cada panelista contará con un tiempo de intervención de 30 minutos. Después de que cada panelista intervenga, van a tener al final 5 minutos de conclusión cada uno. Y posterior a estos 5 minutos que va a tener cada panelista, se van a empezar a realizar las preguntas por parte del público. Muy bien. En primer lugar, tenemos a Erwin Guillén, quien actualmente es el director de la Cámara de Economía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Además, Erwin posee un PhD en Ciencias Económicas y Empresariales, posee un máster en Creación y un magíster en Economía y Gestión Empresarial, y es graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con un título de economista. Bienvenido seas, Erwin, a esta conferencia. Desde ahora te cedo la palabra. Muchas gracias, Xiomara. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un poco para aclarar, es carrera de Economía de la Católica, de la Universidad Católica, y aún no soy PhD, soy doctorando todavía, candidato a doctor, en estas dos doctorados que señalaste. En cuanto a lo que vamos a revisar el día de hoy, el tema que me han compartido pantalla, algo, puedo compartir pantalla. El anfitrión está inhabilitado para compartir pantalla, me indica. Lo habilitamos, economista. Un segundo. Ahora está habilitado, Luis, por favor. Gracias. Ok. Ok. Entonces, como asumo que el público, la audiencia que nos está viendo y escuchando, es una audiencia bastante diversa, heterogénea, no tengo idea de qué nivel de formación tenga. Vamos a empezar por lo básico y vamos subiendo o puede al final, ¿no? Comenzamos con el tema de la administración de riesgos. Básicamente está enfocado esta intervención en estos temas, ¿no? En el proceso de administración de riesgo, en los tipos que se dan de riesgos, en este caso riesgos financieros, las técnicas, las motivaciones que tienen las personas, y algo que también me pidieron es comentar el tema de Basilea en lo que va, ¿no? Entonces, en función de riesgos. La administración de riesgos es un proceso que nosotros, no necesariamente como personas que estamos en una empresa o en una institución financiera, se da exclusivamente en este ámbito, sino que es una situación que prácticamente las personas las hacemos en un momento determinado de nuestra vida. De hecho, lo hacemos a diario y sin pensarlo, en cada situación que nosotros hacemos, desde que salimos de la casa, en que tenemos el cuidado de salir de la casa con tantas situaciones de riesgo que vivimos en la actualidad, delincuencia, inseguridad, robos, atropellos, etcétera. Entonces, todas estas situaciones es un proceso mental que nosotros lo hacemos en milésimas de segundo. Y lo hacemos más o menos en esta forma como lo estamos viendo en pantalla, ¿no?
Lo primero que nosotros hacemos es el tema de la identificación del riesgo, ¿ya? ¿Qué es un riesgo? A estas alturas de nuestra vida, con toda la formación y hemos vivido, todos tenemos una idea fácilmente de identificar riesgos en contra de nuestra integridad física, en contra de nuestra familia, ya en el ámbito profesional, de nuestra actividad o profesión que desempeñemos. Luego de esta identificación viene, ok, la medición o la evaluación del riesgo que se está dando, cuál es el impacto que representa, qué involucra, qué costos, qué recursos, todo tipo de naturaleza, inclusive el tiempo, o sea, implica el tiempo, desde que somos estudiantes, por ejemplo, las personas, al tomar un semestre, al tomar una materia, tomo esta materia con un profesor, lo tomo con otro profesor, lo hago en una universidad, a donde quisiera tener el título de donde yo voy a estudiar. Todas esas son cosas que de una u otra manera nosotros estamos evaluando. ¿Qué va a pasar si lo hago en una universidad? ¿Qué pasa si lo hago en la otra universidad? ¿Qué pasa si lo hago con tal profesor o no lo hago? ¿Ya? Evaluamos todo el tiempo este proceso mental que no implica específicamente, como insisto, las situaciones de riesgo financiero, sino la administración de riesgo en general. Luego se examina, se determina cuál es el mejor mecanismo para tal o cual situación. Yo siempre digo a mis estudiantes en clase, ¿no? Cuando hablamos de este tema de riesgos, el tema más sencillo, cruzar la calle. ¿Qué tan sencillo es el tema de ver a un lado, mirar hacia el otro lado y determinar cuál es la probabilidad de que yo cruce hasta la otra acera sin ningún problema? Esa es una evaluación. ¿Qué hago? Si yo tengo miedo a que me a cruzar la calle por el impacto de tanto automóvil que existe, tanto carro que existe, y con la imprudencia que muchos conductores a veces tenemos, debo tomar esas precauciones. Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Me lanzo como loco, cruzo la calle, o simplemente espero hasta que prácticamente no haya ningún vehículo? Eso va a sacrificar tiempo para llegar a mi destino. Entonces, determino cuál es la mejor solución. Cuando ya he determinado esa solución, lógico, va la parte de implementar la solución. Y en los procesos de medición, hablando de otro caso que estábamos mencionando, el tema de tomar una materia que de repente con este sistema de créditos que existe ahora, yo puedo elegir tomarla ahora, tomarla el próximo año o el próximo semestre, o demorármela porque simplemente no me gusta esa asignatura. Entonces, implica, si la tomo con este año, ¿qué riesgos puedo tomar? Puedo tomar con un profesor que no me gusta, puedo ver si retornando en el próximo semestre me gusta la modalidad presencial y ya dejo la modalidad virtual. Puedo hacer un análisis de muchas situaciones y tengo que ponerlo en práctica. Pero no termina el tema de la administración de riesgo, tal cual como es el proceso de la administración en general, ¿no? Que comienza con un proceso de planificación, y este proceso de planificación continuo con el tema de organización, dirección y control no termina asimismo, tiene que culminar con el tema de la retroalimentación, el monitoreo de los resultados. Esos resultados tienen que estar todo el tiempo evaluados para riesgo. Si la técnica que se está utilizando para medir ese riesgo, si la técnica que se utilizó para de alguna manera mitigar ese impacto es la apropiada. Entonces, no simplemente lo implemento, sino que tengo que estar todo el tiempo haciéndolo. Dependiendo de la situación, dependiendo del ámbito, del contexto donde yo voy a aplicar la administración de riesgo, yo tengo que hacer monitoreos diarios, mensuales, todo el tiempo. De hecho, cuando están ustedes en una empresa, justamente de eso se trata, ¿no? De estar todo el tiempo evaluando los resultados de todo su equipo, de todas las áreas, de todas las funciones de una empresa, ¿ya? Y determinar si se están cumpliendo, y si no se están cumpliendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se está cumpliendo tal o cual objetivo o meta? Y obviamente determinar y empezar otra vez a evaluar qué está sucediendo. ¿Será que la medida, la técnica, el método, el instrumento que se utilizó para tratar de administrar ese riesgo no es el apropiado o no está dando justamente en ese momento, en esa parte?
tenemos que tomar esas medidas para corregir. Y este es un proceso que se da continuamente, con mejora continua todo el tiempo. Entonces, luego de este proceso de administración del riesgo, bueno, ya entremos en materia, ¿no? Hablemos un poco del tema de los riesgos, específicamente de los riesgos financieros, ¿sí? Hay una serie de riesgos financieros, y dependiendo del ámbito donde se estudie, sea, por decir, en el ámbito de las empresas del sector real, entiendas empresas del sector real, todas aquellas que están bajo la superintendencia, observación de la superintendencia de compañías, o si estamos hablando del sector financiero, entiéndase por sector financiero todo lo que está bajo supervisión de la superintendencia de bancos, hablando específicamente acá de Ecuador, ¿no? Hay varios riesgos que podríamos listar de una u otra. En términos generales, hablamos de riesgos de tasas de interés, ¿sí? Hablando de temas de riesgos de tasas de interés. ¿Ya? También hablamos de riesgos de mercado, riesgos de liquidez, ¿sí? Riesgos de inflación, riesgos cambiarios. Existen una serie de riesgos que nosotros podemos catalogar, ¿sí? Y de hecho, dependiendo del autor, de la fuente, hay muchas clasificaciones que se dan en este sentido, ¿ya? Yo estoy enfocándome básicamente según el enfoque de Basilea para el tema de riesgos financieros, pero dependiendo de si es una empresa que está, por decir, dedicándose a como operación normal, la exportación o la importación en otro caso, eso afectará el riesgo de tomar medidas para evaluar el tema del riesgo de tipo de cambio, ¿no? Entonces existen varios temas en ese sentido que podemos ir conversando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de riesgos de tasas de interés, ¿a qué nos referimos en particular? Justamente al tema de la fluctuación de las tasas de interés, de que suban o que bajen, y cómo esa volatilidad, esa fluctuación que sube y baja la tasa de interés, afecta al activo, al título del que estemos mencionando, ¿no? Si estamos hablando de la empresa, de nuestra empresa, hablamos de la valoración, por ejemplo, de los títulos de renta variable de las acciones, en el caso de bonos, si son emitidos por el Estado, o de obligaciones si son emitidos por empresas. ¿Y cómo afecta? Obviamente hay una relación bastante clara y definida. Si yo tengo una tasa de interés que tiende a subir, esa tasa de interés va a hacer que el valor de ese título, el valor de ese activo disminuya. Y lo contrario, ¿no? Si esta tasa de interés baja, el tipo del valor actual de todos estos flujos tiende a subir. Entonces, esa fluctuación, independientemente de si se mantiene en el tiempo, si sube o si baja, va a tener un efecto directo en la valoración de los activos o de los pasivos, dependiendo del caso. También se puede hablar que este impacto del riesgo de la tasa de interés, es decir, de la fluctuación de la tasa de interés, podría afectar inclusive a esos pasivos que tenemos con los acreedores del sistema bancario, por ejemplo, refiriéndose específicamente cuando son operaciones de largo plazo. Generalmente los bancos ponen una cláusula de reajuste de tasas de interés cada 3 meses, que es más o menos el estándar, ¿ya? Y si las tasas de interés suben, también va a afectar el nivel de deuda que yo tenga y obviamente los dividendos o cuotas que yo tenga que pagar. Entonces, todo eso es considerable o de consideración en el tema de la tasa de interés. Una de las formas como se mide o se trata de ver cuál es el efecto de esa tasa de interés es a través de la medición de lo que se llaman las curvas de tasas de interés, que no es nada más simplemente graficar en el tiempo los distintos términos de las tasas de interés, a 30 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días, a 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo del tiempo en que estén hechos los bonos o las obligaciones.
y yo puedo sacar esa curva. Esa curva puede ser muy alta con una pendiente muy creciente, ¿ya? O puede ser muy baja, entonces las condiciones harán que todo el tiempo se esté reajustando esto en base a todas las cosas que se estudian en el ámbito, por ejemplo, de la economía, o a nivel de la macroeconomía o de la economía, cuando trato de definir qué efecto hay en todas esas variables económicas, ¿no? Entonces determinar si hay con mucha inflación, tiene un efecto en esa tasa de interés, ya va a hacer un efecto en la tasa de interés nominal, ya si estamos hablando de un país que tiene emisión orgánica o inorgánica, o si tiene la capacidad que no tenemos acá en Ecuador de una política monetaria que puede jugar con su oferta monetaria, con su base monetaria, eso va a tener efectos definitivamente en la liquidez de la economía, ¿no? Y en el circulante M1 o M2. Y eso definitivamente va a afectar. Si tenemos un país que tiene una economía con un gobierno, con una política estable, eso va a ser un poco más atractivo y también va a haber efecto por el famoso tema del riesgo país, que es otra variable que también que tiene un efecto, ¿no? Una tasa de interés, una economía donde tiene un riesgo país muy alto, como el caso del nuestro, ¿no? Que justamente ahora en este tema de la pandemia hemos visto los efectos de esa tasa de interés en el tema de las obligaciones. ¿Ya? Ha subido y el riesgo país ha trepado enormemente, ¿ya? Porque no ha habido los suficientes recursos y no se ha dado la suficiente confianza, porque ha cambiado demasiado el marco legal con esas leyes que todo el tiempo están se van a aprobar o no se van a aprobar, en la demora de esos temas, en los vetos que da el presidente o que acepta, y ese tipo de cosas tiene un efecto directo. Que si pago o no pago los bonos que tengo con el exterior, que si hago un acuerdo o no hago un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Hoy día salíamos con el tema de la noticia de que justamente a nivel de gobierno ha habido una reestructuración de esas deudas, de esas obligaciones, esos bonos, y eso significa que de una u otra manera se extiende el plazo y lo que hace es el perfil de deuda, el perfil de endeudamiento y las tasas de interés y los costos tienen un efecto directo en las tasas de interés que justamente en términos generales es una mejoría, un alivio por lo menos, a la situación económica desde el punto de vista financiero en nuestra economía. Entonces, eso en cuanto al tema de el riesgo que se da desde el punto de vista de las tasas de interés. También hay un punto de vista que tiene que ver con el riesgo de tipo de cambio, que es básicamente cuando una empresa tiene relación directa con el sector de la economía exterior, ya sea por entrega de bienes o recibir bienes a través de lo que se llaman las exportaciones o las importaciones. Obviamente no es lo único que se da, porque también puedo tener operaciones en las cuales hay entrega de servicios y recepción de servicios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el tema del turismo, que en estos momentos está bastante afectado por la situación mundial de este tema del COVID. Entonces, son escenarios que hacen que haya que considerar el tema de la volatilidad en el tipo de cambio, ¿ya? Por un lado, una de las consideraciones bastante especiales en el tema de nuestra economía, que se menciona mucho en el ámbito financiero y económico, es el tema de la moneda que nosotros tenemos, en el caso de Ecuador, la dolarización. Es un modelo que ya prácticamente ya tiene más de 20 años y que justamente hay mucha discusión en pro y en contra del modelo, pero que ha dado cierta estabilidad, y esa estabilidad se da en función de la credibilidad que tenga el sistema, y la dolarización particularmente, una de las críticas que es bastante fuerte, es el tema de la competitividad. Tener una moneda fuerte, nuestros productos que prácticamente son similares a nuestros vecinos Perú y Colombia, permiten que ellos, al tener una moneda
soberana, una moneda que ellos pueden básicamente influir a través de su política monetaria. Ellos pueden prácticamente depreciar a voluntad, ¿ya? Mientras que nosotros estamos amarrados a una política fiscal sin esa política monetaria. ¿Ya? Hace que productos similares que se dan en los tres países sean mucho más competitivos a veces en términos del comprador. ¿Por qué voy a comprar en dólares a un país donde la moneda es muy fuerte? ¿Ya? ¿Por qué no lo hago con Colombia? No sé, compro flor a Colombia, ¿por qué no le compro a Perú cereales, arroz, etcétera? Si ellos lo hacen con una moneda que es mucho más asequible, ¿ya? En ese sentido, también hay formas para, de alguna manera, tratar de evitar esa volatilidad que se tiene en las operaciones de compra a través de instrumentos que se dan para el tema, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de ese tema de los instrumentos, ¿ya? Pero básicamente es el efecto que se da en las operaciones que se tienen con el exterior, ya sea que entrada de divisas o salida de divisas, y que esa volatilidad en el tipo de cambio tiene un efecto directo en los flujos que nosotros tenemos en la economía, la moneda local, pues, ¿no? Otro aspecto también importante es el riesgo de mercado, el riesgo financiero de mercado, también le llaman riesgo del precio, cuando tiene que ver mucho con el precio que tienen los productos, ¿no? Cuando estos productos están sujetos a mucha competencia, generalmente tenemos el caso de los commodities, de las materias primas, que se negocian a nivel mundial, ¿ya? Y que hay toda una larga cadena de intermediarios a veces, y que eso dificulta o encarece inclusive las operaciones de compra-venta de estos commodities. Entonces, esas fluctuaciones, ¿ya? Definitivamente tienen un efecto que de una u otra manera hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y que más adelante comento el tema de las razones que harían que alguien utilice instrumentos financieros para cubrirse de esa volatilidad en los precios. Tenemos casos tan dramáticos y que no son recientemente de conocimiento general. El hecho, por ejemplo, del tema del petróleo, ¿ya? El tema del petróleo que entre marzo y abril experimentó, creo que le llamaban el lunes negro, justamente por el tema de que el precio cayó a niveles inclusive negativos. O sea, eso fue una locura nunca antes vista, yo creo, ¿ya? De situaciones en las que se dio, en que los que tienen la oferta, principalmente países de la OPEP, Arabia Saudita, Rusia, inclusive este tema de Estados Unidos, a través del descubrimiento de nuevas técnicas de extracción, a través del fracking, ya hacen que haya una competencia tremenda entre estos países que manejan el tema de la oferta y que no se ponían de acuerdo básicamente para tener un precio que les guste, que satisfaga sus intereses muy de país, ¿ya? Y no llegaban a ese acuerdo. Entonces, justamente decidieron en un momento sobre ofertar inclusive el precio definitivamente a través de estos instrumentos de futuros pasó la factura, y países como el nuestro que dependemos fuertes en el tema de esas negociaciones, somos exportadores, que somos buenos productores de petróleo y todo eso, no hay ninguna duda, pero que no tenemos fuerza o poder de negociación suficiente como tienen otros países grandes o inclusive Venezuela de nosotros. Ese tipo de situaciones muy claras, muy evidentes, pueden afectar definitivamente no solo a las empresas, sino a los países. Y en el caso de nosotros nos afectó tremendamente. El tema del petróleo, la caída del precio, el tema de la ruptura de los dos oleoductos que hubo también hace poco, el OCP y el SOTE, ¿ya? En conjunto con todo el tema de la pandemia, ¿ya? Hacen que justamente países que son dependientes de esos precios, ¿ya? Tienen que tomar medidas en función de esas volatilidades. Y ahí es donde entran estas operaciones de a plazo futuro, que comentaremos un poco más adelante. Lo mismo ocurre con todos los commodities, yo que sé, algodón, metales, que son productos muy cotizados, ¿ya? Cereal, trigo, etcétera, que tienen
justamente en el mercado mundial, operaciones que todo el tiempo tienen una alta volatilidad y que tienen de alguna manera que cubrirse. En cuanto, por ejemplo, al tema del riesgo de crédito, que es otro de los 4 riesgos principales, como digo, hay muchos riesgos financieros en el tema, pero se pueden hablar de unos cuantos, ¿no? En honor al tiempo. El tema de riesgo de crédito es un tema muy demandado y que creo que todos de una u otra manera, empresas o personas naturales, personas jurídicas, universidades, todo el mundo tiene una que otra vez operaciones crediticias, y esas operaciones crediticias definitivamente lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la actualidad, ¿ya? El gobierno ha tenido que desarrollar y proponer, y bueno, ya está en práctica, una serie de normativas, desde las resoluciones de los organismos de control, de la Junta Política Monetaria y Financiera, hasta los organismos de supervisión, la Superintendencia de Bancos, y la ley, inclusive, de apoyo humanitario, ¿ya? Donde se señala una serie de mecanismos o facilidades que se dan justamente o que promueven, incentivan el asunto del tema del riesgo de crédito. ¿Por qué es importante el riesgo de crédito? Simplemente porque en algún momento estas operaciones de colocación de dinero de bancos, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, ¿sí? Hacen sus operaciones, ya, bancos del Estado también, Ban Ecuador, CFN, etcétera, hacen sus operaciones y de un momento a otro no pueden pagar. Y no pueden pagar muchas veces no es porque es un mal cliente, no es el típico cliente que está acostumbrado a recibir crédito, recibir para un fin, yo qué sé, un negocio, comprar una planta, ampliar su infraestructura, etcétera, sino que se dedica a otras finalidades, desvía los fondos a consumo, a cosas suntuarias, ¿sí? A lujos, etcétera, y se desvía el caso, ¿no? El típico cliente que va a caer en moratoria, que va a caer en default, que va a incumplir con su obligación. También hay el otro cliente que sí es cumplidor, pero que por más que pueda, en esta situación muy coyuntural, que definitivamente ahora prácticamente se va a convertir en algo estructural, y muy estructural definitivamente, antes y después para muchas economías en el mundo, esta situación va a hacer que estas personas que sí son cumplidoras, que merecen normalmente una operación de crédito, caigan en moratoria, ¿ya? Y definitivamente hay mecanismos o cosas que se tienen que hacer y que en esta ley, por ejemplo, ha tratado de hacer el gobierno, modificando plazos, ampliando, entregando 1.000 millones para este tema de la reactivación económica, etcétera. Pero es un riesgo que naturalmente, en forma cotidiana, las personas, en este caso jurídicas que se dedican a este tipo de negocio, lo toman en cuenta, ¿no? Y desarrollan una serie de mecanismos para saber si un cliente o si un cliente es malo, ¿ya? Y determinar cuánto es el riesgo al que está exponiéndose al colocar en una cartera. Entonces desarrollan una serie de modelos, de metodologías, con ese objetivo mero de encontrar si es un cliente A o es un cliente B, C, D, E o etcétera, dependiendo de la calificación que utilice. Entonces utilizan generalmente una de las cosas más importantes en esta evaluación es lo que hacen los scoring que le llaman también, ¿ya? Que justamente es encontrar el riesgo de impago, ¿no? Y ahí está la central de riesgos, que es un área, es una función, un departamento específico de la Superintendencia de Bancos, que se nutre de la información que dan todas las instituciones financieras, ¿no? Quien haya hecho una operación en central de riesgo y tiene su historial crediticio, ¿no? Hay mucho que decir sobre eso, si el sigilo bancario es cuestionable o no es cuestionable, que si tengo que tener acceso o no acceso a esa información, quién tiene acceso, quién la autoriza.
Hay mucho que se puede decir de ese tema, pero en esencia esto ayuda a que si alguien comete un error en una institución financiera, comete un error y da un crédito mal otorgado sin el suficiente estudio, pueda tomar decisiones otra empresa para que no caiga con el mismo cliente. Se realizan operaciones que si tienen un nivel de riesgo alto, ¿cómo puedo tratar de colocar o creer o confiar que una persona, una empresa, un comportamiento mejor de crédito, ¿no? Entonces, esa operación se da a través de prendarias, hipotecarias, a través de garantes, etcétera, de cash collateral, alguna cosa que sirva para dar más confianza, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la información desde el punto de vista del riesgo de crédito. Es un proceso similar que se da para todo este tipo de operación, que va desde la recopilación de la información del cliente, el análisis de citas, qué hace, cómo hace, el lugar de trabajo, si es una empresa, qué hace, cómo lo hace, quiénes son sus clientes, cómo realiza sus operaciones, el tema y el giro del negocio, si es el apropiado, si lo está manejando bien, ¿sí? La implementación del crédito, ya si ya voy a darle el crédito, ok, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de una garantía, lo hago a través de un garante, instrumento, una hipoteca, etcétera, ¿no? Y la medición del riesgo de crédito no termina ahí, sino que también va con el acompañamiento, ¿no? Ya entregué el crédito, una línea de crédito, un préstamo, como sea, y esa operación y ese dinero está utilizándose para lo que realmente me dijeron que se iba a utilizar, se está llegando hasta el final con los resultados, está obteniendo los resultados el cliente que espera con esta operación, ¿ya? Si está desviándose, si lo está haciendo, si es alto, si es bajo, obviamente siempre hay alguien que está monitoreando este tema. Y obviamente la última parte, ¿no? La recuperación de el dinero entregado, en este caso por el acreedor. Eso en cuanto a los principales riesgos financieros, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, hablando un poco del tema de estos riesgos financieros, ya en concreto, no sé cómo estoy con el tiempo, estoy bien, creo. Ya. En el tema de la diversificación, hay 3 técnicas, ¿no? Básicamente para este tipo de operaciones de riesgo financiero. Hay unos métodos que son muy elementales que ni siquiera los he mencionado. Ya me de administración de riesgo a través de la transferencia del riesgo, que básicamente me da estas 3 metodologías que están dando, ¿no? Lo que es la diversificación, la cobertura y el aseguramiento, ¿sí? 3 técnicas que son muy importantes a la hora de hacer de los riesgos financieros. Entonces, partamos de la base, en este caso de la diversificación. En el tema de la diversificación hay una serie de metodologías y técnicas que se dan en este sentido. Generalmente me gusta clasificarlos en cuando o estos negocios, dependiendo de lo que se esté hablando, hablemos de activos en términos generales, cuando estos activos tienen alguna relación entre sí, ¿sí? Están vinculados entre sí, ¿ya? Y eso técnicamente se lo mide a través de la correlación de Pearson, ¿sí? Hay un grado de correlación entre estos activos. Si eso se da, ¿ya? Voy por un grupo de técnicas. Si eso no se da, voy por otro grupo de técnicas. En términos generales, técnica que se da en este sentido es la técnica de los árboles de decisión, cuando no hay relación en estos activos, ¿no? Es una técnica bastante gráfica y bastante lógica, secuencialmente. Se analizan las operaciones. ¿Qué pasa si hago tal cosa? Si hago tal negocio. ¿Qué pasa si hago el negocio de esta manera de acá? ¿Cuáles son las probabilidades de que tenga éxito o de que tenga fracaso? ¿Sí? ¿A qué están sujetas estas probabilidades? Ya entran y pueden entrar en análisis más complejos para determinar el grado de las distribuciones de probabilidad que van a afectar a cada una de las alternativas sobre las que estemos hablando en un árbol de decisión. Entonces,
Ese árbol va a tener un tronco principal, lo que vamos a ver, y yo, yo tendré una rama, otra rama, y mientras más ramas, más frondoso va a ser el árbol, ¿sí? Más analítico va a ser, pero en cada una de las subramas que se vaya dando, yo tengo que identificar cada una de las alternativas y sus probabilidades de ocurrencia, de éxito, fracaso, más probable, optimista, pesimista, menos probable, no sé. La forma de catalogar es indiferente, pero la idea es que a través de esta metodología, a través del análisis de la esperanza matemática, de la utilidad esperada, o a través del análisis de la desviación de estándar de estas probabilidades y la exposición que se tiene ante tal o cual situación. ¿Sí? También hay métodos dentro de de activos que no están correlacionados que pueden estar un poquito más avanzados y ya entran al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es un poquito más avanzado y ya entramos a temas ya del análisis de Thomas Bayes, de las redes de bayesianas, ¿ya? En que se determinan a sí mismo, de manera gráfica, una serie de relaciones, mientras que en un árbol de decisión yo encuentro ramas que se van bifurcando y cada vez se van bifurcando más, ¿sí? En el tema de las redes bayesianas, no solamente que se van abriendo, sino que cada rama podría tener, cada subrama podría tener alguna relación con alguna otra subrama de otra rama, y se va complicando un poco el tema del análisis, ¿ya? De igual manera, el tema de las redes neuronales es otra forma de análisis, ¿ya? Que se complementa, de hecho, porque la una tiene que ver con datos discretos y la otra con datos continuos, que en términos ya de análisis financiero, ya de riesgo financiero, ya de computadoras para la sistematización de todo esto, ¿no? Algoritmos genéticos son otra de las técnicas de la inteligencia artificial que se utilizan dentro de este campo para desarrollar los mejores campos y las mejores probabilidades ante una situación de riesgo financiero. Y también, por último, están las máquinas de soporte vectorial, ¿ya? Y que justamente nos llevan a este tema de las decisiones entre activos que no tienen una correlación. Eso por un lado. Entonces, para enfocarnos un poco, estamos hablando de la diversificación, y esta diversificación se divide en dos subcomponentes. Cuando estos activos no tienen una correlación conocida, por decirlo así, a priori, ¿ya? Y cuando sí hay una correlación. De estas correlaciones que no hay correlación, hablamos de técnicas de árboles de decisión o de inteligencia artificial a través de redes neuronales bayesianas o algoritmos genéticos o máquinas de soporte vectorial. Y en lo que tiene que ver ya con la diversificación, cuando hay una correlación entre esos activos que es conocida, ya entramos a técnicas un poco ya más estudiadas, con más anterioridad, como las técnicas que se desarrollan a través del análisis CAM, Capital Market Line, la CML, o técnicas de portafolio y manejo de portafolios para optimización, ¿ya? O análisis de problemas, ¿ya? Que son las técnicas ya de Markowitz, MEF, Markowitz Efficient Frontier, que justamente utilizan este tema de análisis de optimización, ¿ya? Para determinar mejores en cada una de las situaciones que se plantean para manejar tal o cual riesgo, tal situación, ¿no? En este caso estamos hablando de la volatilidad, del rendimiento esperado del precio, que podríamos aplicar esta metodología sin problema, o la diversificación de una cartera, sin ningún problema también aplicar la misma técnica. ¿Qué más tenemos? Ya, las motivaciones. Ya, las motivaciones para utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? Ya sea los métodos de transferencia de los que nos estamos refiriendo, estamos hablando de diversificación, ¿ya? Un poco para que nos ubiquemos en el contexto, estamos hablando de la diversificación, cobertura y aseguramiento. Entonces, en el tema de la cobertura y el aseguramiento, son técnicas que están básicamente enfocadas a lo
financieros, ¿ya? Estos son instrumentos, estos son contratos que se dan, que fueron desarrollados hace mucho tiempo ya, que justamente tienen la finalidad de alguna manera mitigar y transferir el riesgo a otra parte, ¿ya? ¿Cómo? Tanto la cobertura como el aseguramiento están enfocados justamente a 4 grupos de derivados financieros, que básicamente se conocen, ¿no? Hay una serie de derivados financieros en general, pero en términos generales hablamos de los forward, ¿sí? Que son los contratos a plazo, ya que generalmente no están regulados, no están estandarizados, que no están en una bolsa, por decirlo así, que se hacen fuera de ese mercado, directamente entre las dos partes. Están tan duro que se dan justamente ya en mercados ya estandarizados, organizados, donde hay tipos de contrato clasificados, debidamente clasificados, para cada tipo de producto, para cada tipo de tamaño de activo que se está negociando, ¿ya? Y están debidamente catalogados. Inclusive hay bolsas específicas que se negocian en uno o cual mercado. Dentro de este tema de las coberturas, entonces tenemos los forward, los futuros, ¿sí? También tenemos a los swap, que son instrumentos también llamados permutas financieras, lo que permiten que si alguien tiene la oportunidad de obtener un beneficio especial financiero, ¿ya? Pero que no le interesa, ¿ya? Pueda tratar de hacer un trueque, ¿sí? Un intercambio con otro cliente, con otro usuario, que también puede hacer algo parecido, que tiene un beneficio financiero especial que está disponible para él, pero que no le interesa. Entonces, da justamente la situación en la cual un cliente con otro cliente pueden juntarse entre sí e intercambiar estos beneficios, ¿ya? Tal o cual operación se dan generalmente operaciones de tasas de interés, cuando hay mercados en los cuales manejan tasas de interés flexibles, ya, yo que sé, LIBOR, Prime, o ese tipo de tasas en los mercados internacionales, mientras que hay otros que tienen tasas fijas, ¿ya? Y definen, ¿sabes qué? La operación que te hago por un crédito de 10 millones de dólares es al 5%, ¿ya? Entonces es una tasa fija. A alguien le interesaría, por decir así, en otra parte del mundo, pagar una tasa fija, saber que tiene un cronograma de pagos, saber que tiene unas cuotas definidas durante todo el horizonte de tiempo, mucho más fácil, dice esta persona. Es cuestión de actitud, de creencias. Mientras que la persona que obtiene un financiamiento fijo, ¿sí? Podría querer tener una tasa variable porque piensa en su momento que las tasas de intereses van a bajar en el futuro. Entonces, ese tipo de operaciones de permuta podrían intercambiarse y generar una operación que inclusive al juntarse a través de un operador obtengan un beneficio todos, ¿no? La idea es tener un ganar-ganar entre todas las partes que están involucradas en un contrato de esta naturaleza. Y las operaciones de aseguramiento, que básicamente es un seguro, ¿no? Tal cual como todos hemos escuchado un tema de seguro, ¿ya? Yo le pongo un seguro a mi carro, ese carro está cubierto contra robo, incendio, lo que sea, daño, alguna cosa. Ese seguro, que lo contrato con una empresa aseguradora, ¿ya? Yo esté pagando mi prima, he pagado mi póliza por este tema del beneficio que voy a tener, yo voy a estar cubierto. Hola. Un minuto. Sí. Ok. Gracias. Se me fue el tiempo. Ya, entonces cierro. Entonces termino con el tema de la idea del seguro, ¿no? El seguro justamente lo que hace es cubrirme de eso, ¿ya? Y esa operación tan sencilla que nosotros conocemos de manera cotidiana y sin tener conocimientos especializados en el área de finanzas, se dan operaciones un poquito más sofisticadas con unas cosas que le llaman options. Estas opciones justamente son contratos que se negocian internacional para hacer lo mismo que hace un contrato de futuro, pero con la pequeña diferencia de que un contrato de futuro yo tengo que cumplirlo porque cumplirlo, independientemente si soy el comprador o el vendedor. Llega la operación
y si me conviene o no me conviene mis intereses, yo tengo que liquidar esa operación. En un contrato de seguro, en una opción, ¿sí? Yo no necesariamente tengo que cumplir lo que dice el contrato. Si me conviene a mis intereses, yo ya pagué la prima, es como decir, si no se me incendia el carro, no tengo ninguna razón por la cual ir al seguro y cobrar ese seguro. De la misma manera, hay un evento, si me conviene o no me conviene, yo me acerco a la casa, en este caso la negociadora de las opciones, y ejecuto esta operación. Son operaciones bastante sencillas. Creo que me quedo corto con el tiempo. Me dice Joan que ya estamos terminando. Estoy a la orden para cualquier duda. Listo, economista, muchísimas gracias por el tiempo que ha dedicado. Ahora vamos a seguir con Víctor Zavala. Él es gerente de investigación económica y de mercados en Grupo Ecos, consultor y director de proyectos desde el 2012, dirigiendo alrededor de 150 proyectos en los últimos 5 años. También es especialista en finanzas bancarias y riesgos financieros, Customer Experience Studios sectoriales y análisis económicos. Es economista de la PUSE con estudios finalizados en el máster en economía en la Universidad del SEMA en Argentina y se ha desempeñado como docente de la Facultad de Economía de la PUSE en la UTLA, dictando las cátedras de macroeconomía, organización industrial, finanzas bancarias, matemáticas financieras, introducción a la economía y macroeconomía avanzada. Víctor, adelante, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por la invitación. El tema de riesgos financieros es un tema bastante amplio que toma toda una maestría poderlo analizar. Creo que Erwin ha hecho un esfuerzo bastante importante en tratar de sistematizar todo en tan poco tiempo. De hecho, en las unidades de riesgos existen áreas específicas que analizan cada tipo de riesgos en función de los tipos de exposición. Así que yo también voy a tratar de ser claro y conciso en el análisis específico. Voy a reforzar algunos conceptos de riesgos, pero también voy a entrar a analizar un poquito de la historia, de dónde nacen las regulaciones de Basilea y por qué se desarrolla todo este tema de riesgos financieros. Y la causa básicamente son las crisis financieras. Entonces vamos a analizar estas opciones. Voy a compartir mi pantalla y vamos a analizar el... Ok. Entonces, a raíz de las quiebras bancarias ha sido el desarrollo de todo lo que sabemos de riesgos financieros. Viene Basilea I, Basilea II, Basilea III con los nuevos acuerdos de capital y de supervisión bancaria efectiva. Entonces, analicemos un poco eso, que creo que puede dejar bastante claro el tema de por qué medimos riesgos, por qué trabajamos en riesgos y cómo se desarrolla toda esta disciplina. Para precisar un poco más de qué es el riesgo, yo debo entender que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un hecho negativo o la probabilidad de obtener un resultado no esperado ante la ocurrencia de un evento. Entonces, desde el momento en que ya ponemos la palabra probabilidad, ya estamos hablando de algo incierto. Y en función de qué tan probable sea el evento de riesgo, la pérdida puede ser mayor, la pérdida esperada puede ser mayor o menor. También va a depender de cuánto es lo que puedo perder. O sea, no es lo mismo que tenga una probabilidad alta de ocurrencia y mi exposición al riesgo sea pequeña, a tener un monto alto de invertido. Por ejemplo, si hago una inversión muy alta de dinero, así la probabilidad sea baja, mi pérdida esperada puede ser mayor. Entonces, cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de algo que puede suceder en el futuro, que va a dejar consecuencias negativas y que en función de esa ocurrencia me va a dejar una pérdida que yo tengo que cubrir. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque especialmente en las instituciones financieras, yo debo entender que una institución financiera administra riesgos, porque asume riesgos desde la primera operación que hace. Lo que hacen las instituciones financieras es intermediar entre la gente que quiere depositar y ahorrar y la gente que necesita
crédito para poder operar. Entonces pone a esos agentes en contacto, recibe el dinero de los depositantes y se compromete a devolver ese dinero y presta ese dinero a otros agentes económicos que en cambio necesitan invertir en el presente. Y por lo tanto, el primer riesgo que ocurre en esta intermediación es saber prestar bien el riesgo de crédito, recuperar ese dinero para poder devolver el valor a los depositantes. Entonces, la necesidad de poder gestionar los riesgos es la sostenibilidad financiera de las instituciones bancarias o las instituciones financieras en el tiempo. Pero cuando hablamos de riesgos en un tema más amplio, riesgos los asumimos todos en nuestra vida. Riesgos financieros los asumen los seguros y las instituciones bancarias, pero nosotros asumimos riesgos también con nuestras inversiones, también con nuestros depósitos, y en general, todo evento que no tenga una certeza de ocurrencia en el futuro, se puede medir o se puede analizar bajo la concepción de un riesgo. Hay conceptos claves para entender riesgos financieros. Voy a repasar rápidamente cada uno de ellos. Si es que alguno de estos términos necesitan mayor explicación, por favor en la parte de preguntas o en la parte de comentarios para que la gente que nos siga en Facebook, póngannos para detallarlos en la parte de preguntas. Pero para entender riesgos financieros nosotros debemos entender primero los conceptos de qué es un riesgo moral, ¿sí? ¿Qué es un conflicto de interés? ¿Qué es una probabilidad? Aquí los estudiantes se van a tener que acordar de sus profesores de estadísticas y de todo lo que aprendimos en teoría de la probabilidad. Para eso sirve la estadística. ¿Qué es una exposición? ¿Qué es una exposición al riesgo? ¿Qué es una posición abierta? ¿Qué es una posición cerrada? ¿Qué son las provisiones? Erwin mencionaba de las coberturas de riesgo, los ejemplos de seguros, de la diversificación. Una forma de cubrir riesgos es estableciendo reservas. Esas reservas en las instituciones bancarias se llaman provisiones, ¿sí? ¿Qué es un stop loss? El stop loss es una regla que yo defino para dejar de perder en el momento en que un evento es contrario a lo que yo espero. Entonces, voy a definir cada uno de estos términos rápido, luego voy a los otros. Riesgo moral es la probabilidad de que yo asuma más riesgo porque no estoy arriesgando mi capital o porque tengo una cobertura adicional. Hay una razón por la cual los seguros de los automóviles no me entregan una póliza del 100% del valor. Porque si yo no tengo un seguro, yo paso cuidando dónde dejo mi vehículo. Veo que lo estacione en un lugar con guardia, que no me multen, que no me choquen. Pero cuando tengo seguro y está asegurado el 100%, el comportamiento de la gente cambia. Como ya tengo un seguro y ya no tengo tanto que perder, puedo asumir más riesgo. Y cuando yo asumo más riesgo a propósito, porque tengo una cobertura, eso muchas veces se llama riesgo moral. El riesgo moral en la banca ocurre desde el punto de vista que los bancos hacen negocio sin su dinero. Los bancos hacen negocio con su patrimonio, pero también con el dinero de los depositantes. Y si ustedes analizan el balance de un banco, el dinero de los depositantes es 10 veces lo que tienen los bancos en su patrimonio. Por lo tanto, los bancos hacen negocio y las instituciones financieras hacen negocio con dinero ajeno. Y si es que yo asumo más riesgo con el dinero ajeno y pierdo, el que termina perdiendo no es mi capital, no es mi patrimonio, sino el depositante. Entonces hay muchas instituciones bancarias a lo largo del tiempo que han tenido malas prácticas, que han asumido más riesgos de los que deberían haber asumido, y los vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Asumieron más riesgos precisamente porque no estaban jugándose su dinero, sino estaban jugando el dinero de alguien más. Eso es un tema que debo tener en cuenta. El riesgo moral a mí me hace asumir más riesgos y por lo tanto es algo que yo tengo que controlar. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés es cuando yo soy juez y parte en una decisión y por lo tanto tomar una decisión que me perjudica a mí se vuelve muy complicado. Si es que yo
soy el tesorero de una entidad, ¿sí? Y aparte, soy el controlador financiero, soy el analista de riesgos, no voy a tener un contrapeso que me digan si mis operaciones que, que estoy llevando a cabo son positivas o no, son de alto o de bajo riesgo. El conflicto de interés también ocurre cuando yo tengo que supervisar a un amigo, a un familiar, a un conocido, y la decisión que tenga que tomar le afecta. Por eso hay muchas instituciones financieras que, especialmente en las áreas de tesorería, en las áreas de riesgo, en las áreas de control financiero, no permiten que existan vínculos familiares o vínculos cercanos entre las personas que trabajan, precisamente para evitar los conflictos de interés. ¿Por qué? Porque los conflictos de interés pueden afectar el análisis de riesgo. La probabilidad, creo que no necesito explicarla, si necesito explicarla me ponen en las preguntas. La exposición es cuánto riesgo estoy asumiendo, cuánto estoy arriesgando. Por ejemplo, si hago una inversión de $100,000 y esos $100,000 me van a pagar a mí durante 2 años, el valor de los $100,000 es lo que yo puedo perder si es que no me pagan. Si es que yo no tengo una garantía, si es que yo no tengo una cobertura, todos esos $100,000 es mi exposición. Si yo tengo un seguro, como bien lo explicó Erwin, mi exposición al riesgo va bajando, ¿sí? La provisión son las reservas que yo asumo para prevenir riesgos futuros. Entonces, en caso de que ocurra el evento negativo, yo tengo esa reserva y puedo cubrir la pérdida sin afectar mi sostenibilidad financiera. El stop loss es una regla que defino para evitar que las tesorerías pierdan más de lo que yo puedo asumir. Ejemplo, si yo hago una inversión en bolsa de valores, que ahora las bolsas de valores andan volátiles en estas épocas de COVID, si hago una inversión en el Nasdaq o en el Standard & Poor's o en el Dow Jones y espero que el Dow Jones suba en el tiempo, pero viene la pandemia y las bolsas de valores caen de golpe y empiezo a perder 2, 3, 4% en lugar de ganar, empiezo a perder mi capital. El stop loss es una regla que me dice, cuando tú llegues a perder 2%, 3%, es decir, cuando llego a la regla, vendes y liquidas la pérdida. No sigas esperando a recuperarte, que ese es el error de muchos tesoreros, especialmente cuando recién empiezan, el esperar a que el mercado se recupere para cubrir la pérdida. Ya vamos a ver justo un caso de eso en el ejemplo del Banco de Barings. Y tenemos el tema de pérdida esperada y pérdida inesperada. Como el riesgo es una probabilidad de ocurrencia en el futuro, yo puedo saber más o menos cuánta probabilidad existe de que ocurra un evento negativo. ¿En base a qué defino la probabilidad? En base a toda la data que yo tengo, en toda la historia y todo el análisis que yo hago. En el ejemplo de un crédito, si yo puedo tener toda la información crediticia, y Erwin mencionaba el tema del buró de crédito, justamente el buró de crédito y el historial crediticio de un cliente a mí me ayudan a definir qué tan buen cliente va a ser en el futuro y qué tan probable es que ese cliente me pague. En base a la probabilidad más el valor que yo le estoy prestando, puedo definir cuánto es lo que puedo perder. Y por lo tanto, los bancos hacen el análisis de pérdida esperada para definir sus provisiones. Entonces, en base al análisis de probabilidad y en base al análisis de exposición, yo tengo el concepto de pérdida esperada. Pero también existen las pérdidas inesperadas, que es el error de mi modelo, básicamente. Es la volatilidad en el análisis de la pérdida esperada. Es las pérdidas que ocurren fuera de mi estimación. Cuando yo hago un análisis de riesgo, voy a definir cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y voy a definir cuál es mi provisión para la ocurrencia de un evento. Pero hay veces en que ocurre, los traders le llaman los eventos sigma, un terremoto, una pandemia, algo que estaba fuera del análisis inicial, que obliga a que todo el análisis que yo hice ya no sirva, porque hay una nueva realidad y me genera pérdidas adicionales a los que yo esperaba. Hay una regla bancaria básica. Las pérdidas esperadas se cubren con provisiones. Las pérdidas inesperadas se cubren con patrimonio. Y por lo tanto, si es que el patrimonio de las instituciones financieras no es lo suficientemente sólido
y grande para cubrir estas pérdidas inesperadas, lo que ocurren son las quiebras bancarias. ¿Sí? De ahí tenemos que entender los conceptos de posición cubierta y posición no cubierta. Una posición cubierta es cuando yo ya tengo ya un seguro o ya tengo una certeza de la posición que voy a realizar. Una posición descubierta es cuando el resultado de esa operación no está asegurado con mi capital. Por ejemplo, me endeudo para invertir en la bolsa de valores y espero a recuperar el dinero de la inversión para pagar el crédito. Esa es una posición no cubierta. ¿Por qué? Porque el pago de esa deuda, el pago de ese apalancamiento, depende de un resultado que no conozco si es que va a ocurrir o no en el futuro. Yo espero que cuando ocurra ese evento, liquido la posición, obtengo mi ganancia y pago el crédito. Entonces, los bancos muchas veces trabajan con posiciones descubiertas precisamente para obtener más rentabilidad. Y las posiciones no cubiertas tienen mayor riesgo que las posiciones cubiertas. El tema de solvencia patrimonial, que es un concepto clave para mitigar y para poder entender los riesgos. Lo que debo saber es que los riesgos financieros no se pueden evitar. Ejemplo, si es que yo voy por la calle y veo un socavón, veo un hueco en la mitad de la carretera, yo lo esquivo y me evito caerme. Ese es un riesgo pequeño. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo lo que viene más adelante y evito ese evento de riesgo. Pero ¿qué pasa en cambio si es que yo veo la carretera normal, pero el hueco está debajo de la vía? Ya la carretera está a punto de ceder. Y cuando pasa el vehículo, me caigo en el hueco. Yo no podía prever eso y lo que yo veía en el camino era algo que parecía seguro, pero el riesgo estaba ahí oculto. Y normalmente es lo que les pasa a las entidades financieras. Muchas veces no pueden evitar el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es inherente a la operación. Si es que yo evito el riesgo, no opero. Y si es que no opero, no gano. Y si es que no gano, básicamente no hay negocio y no hay necesidad de tener una institución bancaria. Entonces, como yo tengo que asumir riesgos para operar, necesito tener una solvencia patrimonial lo suficientemente grande para cubrir precisamente las pérdidas inesperadas. De ahí debo tener claro el concepto de información completa e información incompleta. Los que estudiaron teoría de juegos conocen las estrategias mixtas y los equilibrios bayesianos, que también lo comentó Erwin en su exposición. Si es que existe información completa, no hay riesgo. ¿Por qué? Porque yo sé exactamente lo que va a pasar. Sé cómo va a responder el otro jugador o sé cómo va a responder el mercado. Con información completa es muy difícil equivocarme. Pero lo que sucede en la vida real es que los mercados trabajan con información incompleta e imperfecta. Y por lo tanto, al tener estas diferencias de información, al yo no saber qué es lo que va a pasar y no saber lo que está pasando en los otros mercados, generan aspectos de riesgo. Por ejemplo, si hubiéramos sabido que venía la pandemia del COVID, hubiera tenido una información completa para prevenir las caídas que hubo en las bolsas de valores o para prevenir los posibles defaults de los clientes que no me pueden pagar ahora los créditos. Y la alerta del COVID vino en diciembre. Y muchos no les hicieron caso, no les hicimos caso. Pensábamos que era algo que ocurría en China y que era lejano. Ahora estamos julio, todo el mundo está dentro de este embrollo que antes parecía un tema solo de China. Y de diciembre acá lo que muchos presidentes le han dicho a la OMS, le han dicho a China es, ¿por qué no me informaron que esto era tan grave? Precisamente ese es el tema de la información completa. Si yo no puedo saber exactamente el tamaño del problema, no voy a poder solucionarlo. Si no conozco mi exposición, no puedo cubrirlo. No puedo mitigar el riesgo si es que yo no tengo información veraz. Y es por eso que la mayor parte de áreas de riesgo en las instituciones financieras son especialistas en manejar información. El área de riesgos es la que maneja la Big Data. Y en base a la Big Data trata de disminuir a toda costa la información incompleta y la información imperfecta. Pero no existe información completa en los mercados y como no existe información completa, tengo eventos de riesgo.
¿sí? Y debo entender otro aspecto clave para mitigar riesgos, que son los activos líquidos netos. ¿Qué son los activos líquidos netos? Aquellos activos que yo puedo ir a vender inmediatamente para obtener liquidez y cubrir las pérdidas o pagar los depósitos. Son las posiciones en efectivo, las posiciones en inversiones de rápida recuperación, son mis reservas en bóvedas. En la casa, el activo líquido neto son las joyas. Me ocurre un evento y voy, empeño una joya, obtengo el dinero y cubro el riesgo, ¿sí? Entonces, los activos líquidos netos son aquellos activos a los que yo puedo recurrir para obtener liquidez inmediata y cubrir un evento de riesgo. Cada uno de estos conceptos valen la pena entenderlos a profundidad y hay una clase específica para explicar cada uno de estos conceptos. Espero haber sido claro de explicarlos en este tiempo. Si no, me lo ponen en los comentarios. ¿Qué tipos de riesgos hay? Aquí no me voy a detener mucho porque ya explicó Erwin. Tenemos riesgos por cada operación que hacen las instituciones financieras. Más bien me voy a ir acá. Los riesgos financieros están distribuidos en los balances, ¿sí? Cuando las instituciones financieras adquieren pasivos, ya sea depósitos del público o ya sea préstamos de otras instituciones, se obligan a devolver ese dinero en el tiempo y por lo tanto nace lo que conocemos como riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Es la probabilidad de no obtener los recursos necesarios para devolver mis obligaciones en el tiempo. Y el riesgo de liquidez proviene no porque me depositen el dinero, sino porque yo invierto ese dinero a través de mis operaciones de activo. Entonces, el riesgo de liquidez nace de la incertidumbre de que mis inversiones den fruto, pueda recuperar ese dinero y con eso poder pagar mis pasivos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con muchos de los hogares que han visto afectado seriamente su ingreso o han perdido su empleo y tienen un crédito? El crédito es una operación de activo que hacen las instituciones financieras para obtener una rentabilidad. Los bancos esperan recuperar ese crédito y con ese crédito tienen que devolver sus pasivos. Y por lo tanto, yo tengo que entender que con eso yo puedo, con esa recuperación del crédito, devuelvo el pasivo y si no me retiran, puedo dar un nuevo crédito. ¿Qué es lo que hemos hecho con las leyes? Lo que hemos hecho con las leyes es posponer el pago del crédito para evitar el incumplimiento. Y le hemos pospuesto ya 2 veces y lo que no sabemos es si es que en agosto que vence este plazo, los clientes me van a pagar o no. Y por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo las instituciones financieras en este momento? Están provisionando. El capital es lo que define mi solvencia patrimonial, es mi patrimonio, y en el activo es donde están los riesgos de mercado y los riesgos de crédito. Los riesgos de mercado están asociados a las inversiones, a todas las inversiones que realizo en bolsa, en monedas, a todas las inversiones que también realizo en títulos valores, cuando yo compro acciones de empresas o cuando compro obligaciones de empresas. Entonces, todas las inversiones que yo hago, y estas cuentas se registran en el país en la famosa cuenta 13 de inversiones, son susceptibles a riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? Es la probabilidad de obtener pérdidas por cambio en las condiciones de la inversión, ya sea el precio, ya sea la tasa de interés. Por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos bajó la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, se ajustan todas las tasas de los créditos y al ajustarse todas las tasas, cambian las condiciones de la inversión. Si es que el cambio de esas condiciones de la inversión me genera una pérdida, es un riesgo de mercado. Si es que yo invertí en monedas y cambia la cotización, yo tengo un riesgo de tipo de cambio por la variación del cambio de la moneda. Y el riesgo de crédito, la probabilidad de que un cliente no me pague y de que yo no pueda recuperar esa deuda. ¿Qué sería el nice to have? ¿Qué sería el mundo ideal? El mundo ideal sería no tomar posiciones en negocios de alto riesgo o que implique asumir riesgos no autorizados por la alta dirección, aunque sean permitidos por la ley. Es decir, esta es la responsabilidad bancaria. La responsabilidad bancaria lo que implica es no tomar más riesgos de los necesarios, ¿sí? Así, todas las operaciones que yo haga sean permitidas por la ley. Hay muchas operaciones permitidas por la ley que son altamente especulativas y por lo tanto improbables en su recuperación.
Hay muchos fondos de inversión y hay muchos bancos que van a esas operaciones. ¿Por qué? Porque esperan un alto rendimiento. El problema es que en la vida real, si no hay riesgo, no hay retorno. Y hay ciertos gerentes, presidentes o tesoreros que asumen más riesgo del que deben precisamente para entregar más rentabilidad en el corto plazo. Aquí hay que entender que cuando yo le contrato al gerente de un banco, yo no le contrato para que pierda plata. Yo no le contrato para que no genere ganancias. Los accionistas le contratan y le pagan los sueldos que les pagan a los gerentes de los bancos y las bonificaciones precisamente para que hagan negocio. Y esa presión que reciben los gerentes de los bancos muchas veces es un tema también de riesgo moral que les hace asumir más riesgos. ¿Por qué? Porque quieren mantenerse en su cargo, porque quieren cobrar una bonificación a fin de año y porque quieren tener una alta reputación en el mercado como los mejores CEOs o como las mejores instituciones. Pero lo que verdaderamente ocurre, y eso se cumple siempre, es que existe esta relación entre riesgo y rendimiento. La única alternativa de obtener más retorno es asumiendo más riesgo. Y por lo tanto, las entidades deben identificar en qué parte de la curva quieren estar. Hay muchas entidades que apuntan a rendimientos muy bajos, pero a posiciones de riesgo pequeñas. Y son bancos que no son muy atractivos para invertir porque no generan altos retornos, pero en cambio son muy seguros para trabajar porque sé que no van a quebrar. Y hay otros bancos que lo que quieren es, en cambio, entregar altos retornos a sus inversionistas y por lo tanto asumen más riesgos. Vamos a hablar un poco de casos reales en la parte de riesgos de mercado, ¿sí? Creo que tengo unos 10 minutos para hablar de unos 2 o 3 casos. ¿Por qué se exponen los bancos a riesgos de mercado? Para financiar todos sus pasivos, para cubrir los gastos operativos de administración y para generar ganancias. ¿Qué es lo terrible del riesgo de mercado? Lo terrible del riesgo de mercado es que los cambios en las condiciones del mercado pueden ser tan volátiles y tan inmediatas que una inversión que en mi balance estaba registrado por $1,000,000 en 2 días o en un día o en cuestión de minutos, como acabamos de ver durante esta pandemia, ese $1,000,000 pasa automáticamente a valer $50,000, $100,000. ¿Por qué? Porque el precio cayó de forma abrupta. Para que tengan una idea, el Dow Jones hace un mes que colapsó las bolsas de valores, cayó de 29,000 a 21,000 puntos, cayó 8,000 puntos en un día. Entonces, si yo tenía invertido ese dinero, tenía que hacer ese ajuste de 8,000 puntos en un solo día y perdía el valor de mis inversiones de forma automática. Precisamente eso es lo terrible del riesgo de mercado. Son condiciones que cambian de forma inmediata y me hacen perder inversiones que parecían seguras. Para analizar un caso claro de riesgo de mercado, vamos a analizar el tema del Banco de Barings, que es un tema típico de estudio. Es una quiebra bancaria que dio origen al primer acuerdo de Basilea, que dio origen a Basilea I. ¿Quién era Nick Leeson? Y para los que no han visto la película, Rock Trader se llama la película, una película bastante interesante. Nick Leeson era un tesorero que ganó fama por generar muchas utilidades. Nick Leeson empieza a trabajar en 1989, ¿sí? En Banco de Barings como trader. Para 1993 ya generaba el 10% de todas las utilidades del banco, solo haciendo inversiones. Y tan bien iba el negocio que el banco le promovió y le creó toda una división de inversión en Singapur para que opere en el mercado asiático. Entonces, en 1993, Nick Leeson, que operaba con inversiones especulativas, va y dirige la división de inversiones del Banco de Barings en Asia, que tenía su base en Singapur. Y aquí empieza el primer problema. Le nombran gerente de la división asiática, pero él sigue siendo trader. Y aquí empieza el primer conflicto de interés, que también entra en un concepto de riesgo operativo. Es decir, él mismo tenía que supervisar sus operaciones y él tenía que reportar a la matriz todo lo que hacía. Entonces, era juez y parte y empieza el conflicto de interés de Nick Leeson.
La matriz le había autorizado a Nick Leeson a operar en el Nikkei 225, que es el índice de la bolsa de Japón, del mercado bursátil de Japón, bajo la figura de arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Es aprovechar la información incompleta e imperfecta para comprar. Aquí creo que tengo un gráfico del arbitraje. El arbitraje es comprar un activo a un precio 1 en el mercado A para venderlo inmediatamente ese activo mediante un derivado financiero en ya sea un futuro o una opción, como lo explicó Erwin, en el mercado B a un precio 2. Del diferencial entre el precio 1 y el precio 2 viene la ganancia. Si es que existe información completa, los precios en los mercados se ajustarían de forma automática y no existiría opción de arbitraje. Pero ya vimos que la información completa no existe y por lo tanto en los mercados, mientras se ajustan los precios, siempre hay opciones de arbitraje y es precisamente lo que hacía Nick Leeson. Compraba en el Nikkei 225 activos financieros, los vendía en Singapur y en el diferencial de precios entre Singapur y Japón generaba retorno. ¿Qué pasó? Lo que pasó es lo que ocurre normalmente en temas de riesgos. Todo iba bien hasta que empezó a ir mal. Es decir, empezó a realizar operaciones cada vez más riesgosas que le generaban más retorno, ¿sí? Y ese retorno le hizo a Nick Leeson un tesorero, un trader muy confiado. Pensaba que todas sus inversiones eran exitosas y el banco estaba tan contento con el resultado que incluso le daba bonificaciones y premios especiales, ¿sí? Con el dinero que obtenía Nick Leeson, generaba más retornos y como él ganaba parte de la utilidad que generaba, tenía incentivos, ahí entra el tema también de riesgo moral, tenía incentivos para asumir más riesgos. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó es que en 1993 Nick Leeson empezó a perder. Y en lugar de reportarle al banco la pérdida y definir la regla del stop loss, lo que hizo Nick Leeson, básicamente, lo que hizo Nick Leeson es tener crear una cuenta ficticia, la famosa cuenta 88.888, en la que iba registrando las pérdidas para luego poder cubrir esas pérdidas sin que el banco se dé cuenta. Para que tengan una idea, en 1993 la cuenta 8.888 tenía 2 millones de pérdidas. Para 1994, creo que se lo tengo acá, ¿sí? Para 1994 esa cuenta ya tenía 23 millones de pérdidas, ¿sí? Para 1995 esa cuenta 8.888 ya tenía 208 millones de pérdidas. Y por lo tanto, Nick Leeson lo que empezó es cada vez hacer inversiones más especulativas, aumentando el apalancamiento, aumentando la deuda. Le endeudaba al banco para invertir y con eso ir cubriendo las pérdidas. Hasta que pasó un evento totalmente inesperado. En 1995 viene el terremoto de Kobe en Japón. El Nikkei 225 cae de forma abrupta. Todas las inversiones que había hecho Nick Leeson a nombre del Banco de Barings valen cero automáticamente. Y esa cuenta de 208 millones de libras que tenía pérdidas alcanza el valor de 827 millones de libras, que es el doble del capital líquido, el doble de los activos líquidos que tenía el Banco de Barings. Por lo tanto, el Banco de Barings se queda, cuando se da cuenta de todo lo que hizo su trader, se da cuenta de que no puede cubrir una pérdida tan grande, se declara en bancarrota y le termina comprando ING, el banco ING, por tan solo $1. ¿Cuál era el Banco de Barings? El Banco de Barings era el banco más antiguo del mundo. Era un banco de 300 años de antigüedad que quebró en tan solo 2 años por no tener los controles, las auditorías y por dar demasiado poder a un trader en este caso. La quiebra del Banco de Barings, que fue el que financió las guerras de independencia, para que vean lo antiguo que es decir, la independencia de los países de América, de España, y la guerra de independencia, y financió también las guerras napoleónicas. Era un banco tan antiguo y tan sólido, era el Banco de la Reina de Inglaterra. Este banco quebró precisamente por un tema de riesgo de mercado y riesgo operativo.
Fue tan grande el colapso y la impresión que generó la quiebra de este banco que automáticamente se reunieron los bancos centrales más grandes del mundo para tratar de prevenir y crearon el primer acuerdo de Basilea. ¿Qué lecciones deja? ¿Sí? La falta de supervisión puede llevar a un banco a asumir exposiciones más altas de las que debe. El excesivo apalancamiento termina generando riesgo de liquidez. Si es que yo no recupero esa deuda, termino generando un pasivo que no puedo cubrir. Los conflictos de interés y el riesgo moral inciden en que se asume más riesgo de lo esperado. Y si quieren indagar un poco más de esto, pueden ver la película de Rock Trader. Creo que me estoy quedando sin tiempo para el tema de la crisis subprime. Tal vez en la parte de preguntas detallo un poco más la crisis subprime. Quiero explicar un poco más el tema de la crisis del 99 y el tema de riesgo de crédito. Si tengo tiempo, regreso. Hablemos un poco de riesgo de crédito. El riesgo de crédito, ¿sí?, es la probabilidad de obtener pérdidas por los créditos o las operaciones de activo que yo doy. El riesgo de crédito tiene tres componentes. Tiene la probabilidad de incumplimiento, el riesgo de incumplimiento, el riesgo de exposición y el riesgo de recuperación. El riesgo de incumplimiento es la probabilidad de que un cliente no me pague. El riesgo de exposición es no conocer cuál es el monto total de la deuda. El riesgo de exposición normalmente viene de las cartas de crédito. Cuando yo le doy una línea de crédito a un cliente, le digo, tú tienes una línea de $1 millón. O en las tarjetas de crédito, cuando le doy un cupo y le digo, tú tienes un cupo de $20,000. Entonces, yo no sé si el cliente me va a deber $1,000 o $20,000 este mes, porque tiene todo un cupo. Y por lo tanto, al no poder saber cuál es mi exposición, el valor máximo de la línea de crédito es el monto total de mi exposición. Y el riesgo de recuperación, normalmente los créditos tienen garantías. Y por lo tanto, cuando un cliente no me paga, yo trato de cubrir mi exposición liquidando la garantía. ¿Cuál es el problema? De que muchas veces el valor de la garantía no cubre el valor del crédito, o no puedo venderla en ese momento al valor del crédito, y el riesgo de recuperación me genera una pérdida. Es decir, si es que yo tengo coberturas lo suficientemente grandes, no me importa que el cliente no pague, porque al liquidar la cobertura cobre el valor del crédito y no existe riesgo de crédito. Pero normalmente lo que pasa cuando un cliente no paga es que hasta que el banco venda la garantía y liquide esa posición, normalmente el banco tiene que incurrir en pérdidas y eso también se contabiliza como riesgo de crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar para riesgo de crédito? Que el incumplimiento es un evento incierto. Yo no sé si un cliente me va a pagar, por eso hago el análisis crediticio. La exposición al riesgo de crédito al momento de incumplimiento generalmente no se conoce. Sé el valor del crédito, pero no sé a partir de qué cuota el cliente me va a dejar de pagar. Y asimismo, la recuperación que se puede hacer de un crédito tampoco se conoce de antemano. Por lo tanto, las instituciones financieras tienen que gestionar este riesgo de crédito. Hablemos un poco de la crisis del 99 para acabar en 2 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en 1999, esta crisis que desembocó en la dolarización de la economía ecuatoriana? En 1994 viene la famosa desregulación financiera, que le permitió a las instituciones aumentar el volumen de crédito sin tener una cobertura de patrimonio lo suficientemente grande. Es decir, entre más depósitos, más créditos, y el patrimonio de las instituciones financieras no aumentaba. En otras palabras, aumentó el riesgo moral. Si es que el banco se caía, perdían los depositantes y perdía muy poco el banco. Adicionalmente, hubo muy poca exigencia de provisiones. Y el nivel de riesgos que los bancos asumieron fue mucho más grande porque la ley no era completa y les permitía hacer préstamos a sus propias empresas, conflicto de interés. Entonces, esos son los famosos créditos vinculados. Entonces, las instituciones bancarias, ¿sí?, ante la falta de supervisión, empezaron a dar créditos, empezaron a dar créditos a sus propias empresas. Y entregaban como garantías activos que no cubrían
el valor de la deuda en algunos casos, o que eran muy difíciles de vender. Para que tengan una idea, cuando quebró Filambanco, como deuda estaba toda una colección de arte de los hermanos Isaías. Y esa colección de arte hasta ahora está en la GD porque no hay quien la compre. Entonces, la garantía no era realizable y por lo tanto aumentaba el riesgo de crédito, ¿sí? Ante el riesgo de crédito, los bancos empezaban a pagar tasas pasivas más altas para obtener recursos y entregar créditos, aumentando el volumen de exposición. ¿Qué es lo que pasó en la crisis de 99? Primero debemos saber que en el 97, después de la guerra del CENEPA, viene el fenómeno del Niño, que afecta a gran parte de la costa. Y como los bancos se habían prestado para sus haciendas, para sus industrias, para sus negocios, gran parte de las empresas de los mismos bancos empiezan a quebrar a raíz del fenómeno del Niño. Y los bancos y las empresas entregan esas garantías a los bancos para salirse de las deudas y los bancos empiezan a quedar con haciendas, con edificios, con inversiones, con automóviles. Se empiezan a llenar de garantías que no las pueden liquidar. Los bancos hacen un intento más para no quebrar y en 1997 empiezan a especular contra el tipo de cambio. Empiezan a hacer inversiones en el mercado cambiario para ir cubriendo sus pérdidas. Pero la inflación y la dolarización y la devaluación de la moneda eran tan grandes que la misma especulación de los bancos lo único que hacían era que la moneda se devalúe todavía más. Hasta que en 1999, ¿sí?, los bancos se quedan sin liquidez, acuden al Banco Central para que les genere préstamos, les haga el famoso salvataje bancario en la época de Damir Mawad. El Banco Central, cuando se da cuenta de todo lo que debe cubrir, se da cuenta que las pérdidas de los bancos son superiores a sus reservas. Y llega un momento en que el Banco Central se queda sin recursos para salvar a los bancos y no le queda otra opción más que dejarles quebrar. Al no poder recuperar el crédito, ¿sí?, la situación es desesperada, los bancos empiezan a tener riesgo de liquidez y termina ocurriendo lo que ya conocemos. El 70% de los activos bancarios pasan a manos del Estado, quiebran el 70% de los bancos, 4 de los 5 bancos más grandes del país se va el Banco del Progreso, se va Filambanco, se va Banco Pacíficos, se va Banco Popular, ¿sí?, y quedan los bancos que conocemos. Sin embargo, las pérdidas del sistema fueron tan grandes que en realidad le tomó al Estado casi 10 años, a la GD le tomó, hasta ahora la GD está tratando de devolver el dinero, lo último del dinero a los depositantes, es decir, nos ha tomado casi 20 años salir de todos los efectos que generó la crisis de 99. Este es un típico ejemplo de conflicto de interés y de riesgo de crédito. Los bancos se prestaron a sus propias empresas, no hicieron un análisis crediticio óptimo, no cubrieron con garantías adecuadas y no tuvieron las provisiones para cubrir un evento no esperado como fue el fenómeno del Niño y luego la devaluación del Sucre. Entonces, con un minuto y termino, ¿sí? Al ocurrir todo esto, ¿sí?, lo que termina pasando en el país, ¿sí?, es que empieza desde el año 2001 a desarrollarse toda la gestión bancaria y la supervisión bancaria efectiva, y por primera vez en el país empiezan a adoptar los criterios del Comité de Basilea, y en 2001 sale la circular de la Superintendencia de Bancos para asumir los principios de Basilea II, y a raíz de eso, en el sector bancario, se empiezan a profesionalizar las áreas de riesgo financiero y se empiezan a cubrir los distintos tipos de riesgos con todo lo que hemos analizado y con lo que hemos explicado. Para ejemplificar, creo que son 2 casos muy claros. Hasta aquí llega mi exposición. En la parte de preguntas tal vez podemos hablar de la crisis de los hedge funds de 2008, que también es una crisis muy interesante. Quedo atento a preguntas o a temas que quieran desarrollar más adelante. Muchísimas gracias, señor Víctor. A continuación vamos a dar un tiempo breve de 5 minutos para que cada ponente pueda realizar una breve conclusión. Señor Erwin Guillén, tiene la palabra por 5 minutos.
Sí. Continuando con el tema, muy clara la exposición de Víctor, sobre todo con las explicaciones de las historias que se dieron con el tema del Baring, el linaje de Baring, muy claro cómo el impacto que puede tener un banco tan grande de tanta trayectoria pudo fracasar tremendamente justamente por no tomar los correctivos del caso en el tema del riesgo. Y eso es justamente lo que se tiene que hacer en términos generales y que reforzar a lo largo de todo el tema de la administración de riesgos financieros, que tal es el caso que siguiendo esa lógica, a nivel de todos los bancos a nivel mundial, se han desarrollado unos estándares justamente para manejar el tema del riesgo financiero, desde Basilea I en el 88, Basilea II en el 2004 y Basilea III en el 2010. ¿Ya? Tanto es así que esto, inicialmente con todas estas crisis financieras, económicas, de los 70, de la crisis de los bonos Brady, etcétera, crió este tema de los requerimientos de capital mínimo que tienen que tener las instituciones, que eso es el tema catalogado como la Basilea I, y el famoso TIR 1 y TIR 2 para los requerimientos mínimos de capital del 8% sobre los activos de riesgo ponderados. Y más adelante, con todas las crisis que se dieron, efecto tequila, bueno, todas las crisis de los 90 que se dieron, llegaron a Basilea II, y en 2004 justamente el estándar aumenta no solamente al pilar de requerimientos de capital, sino también a agrupar el tema de la supervisión bancaria y el tema justamente de la información, cómo debe difundirse. ¿Ya? Y en el caso de toda la situación o la trayectoria económica que se da hasta el 2004 y de 2004 en adelante, con todos los problemas que se dieron a partir del 2006, 2007 y 2008, con el tema que reventó prácticamente con la burbuja financiera, el efecto de los créditos, de las hipotecas subprime, el problema de los CDO, que eran obligaciones colateralizadas, básicamente era tipo de deuda clasificada en segura, con algo de riesgo y justamente riesgosa, ¿ya? Y que ni siquiera los seguros de riesgo de incumplimiento con los CDS ya se pudo lograr suficiente porque empezó el tema de la especulación, ¿ya? Y esta situación en conjunto con el tema de las grandes empresas, tanto de las auditoras financieras, generaron un nuevo concilio, en este caso del Comité de Basilea III, que genera un poquito más de exigencias, ¿no? Un poco más de exigencias que ya no solamente se fundamentan en los pilares típicos del capital, sino también de la liquidez, que justamente fue lo que se jugó en esta última parte de la historia. ¿Qué es importante o cuáles son las lecciones importantes para nuestro país? Es el tema de que lastimosamente, ya sea por el tema político, ya sea por el tema económico, aún eso ya es un tema de discusión bastante largo, nuestro marco legal, nuestro marco jurídico afecta directamente a la situación financiera. Es hasta el punto que nosotros en Ecuador somos prácticamente la cola, ¿sí? Estamos a lo último en el tema de asumir estándares internacionales de supervisión de riesgos financieros. Estamos todavía en comité en Basilea II y todavía no, en este caso, por más que se intenta a través de la superintendencia de bancos, se dice que se quiere hacer, pero a la larga los resultados son evidentes, todavía no hay una planificación definida, ya, que se dé para que nosotros migremos a un estándar mucho más elevado, para que nos dé tranquilidad tanto al sistema financiero como a los usuarios del sistema financiero. Entonces, este tipo de foros son muy importantes para que desde la academia, desde la universidad, los estudiantes y toda la profesión, ¿sí?, tenga bien clara la importancia, el riesgo y todo lo que podría acaecer si no se toma una administración adecuada de estos riesgos financieros. Situaciones tan graves que con un efecto tan sencillo como lo del 2008, con una crisis de burbuja de crédito, de dar créditos sin ningún tipo de miramiento, sin hacer revisión del cliente, se empezaron a hacer especulaciones y no solamente afectó a Estados Unidos, sino que trascendió y se generó por toda la Unión Europea, porque replicaron justamente ese modelo, ¿ya?
Y hemos visto que justamente en el gobierno anterior, sobre todo, hubo una crisis inmobiliaria en que los bancos hacían competencia con el Seguro Social y era una otorgación de créditos a toda persona, simplemente porque tengan a un mínimo de un año de trabajo. Y entonces daban sendos créditos. Miren la situación como se está descontrolando a nivel del Seguro Social o del BIES. Entonces, todos estos estándares que se manifiestan no son mera coincidencia que se ha evolucionado. Y si estamos evolucionando, no es conveniente que Ecuador se quede atrás también en el tema de la regulación y la implementación de todos estos protocolos de medición de riesgos. Con eso termino mi intervención. Agradezco a todos a la invitación, al profesor Víctor por compartir este panel, y estoy en alguna pregunta que ustedes quieran, les podré ayudar. Muchísimas gracias, señor Erwin. A continuación, le vamos a dar la palabra al señor Víctor Zavala. Señor Víctor, cuenta con 5 minutos. Gracias. Creo que la conclusión más importante es por qué medimos los riesgos y por qué trabajamos los especialistas o los analistas financieros en el tema de riesgos. La respuesta de por qué medimos los riesgos es para salvaguardar la sostenibilidad de las instituciones financieras en el tiempo, y al salvaguardar la sostenibilidad de las instituciones financieras en el tiempo, lo que estamos es cuidando el dinero de los depositantes. El problema de que un banco caiga, ya sea por haber asumido más riesgo del debido o por no tener las provisiones suficientes o el capital suficiente, es que atrás de esa quiebra bancaria viene todo un drama social como el que experimentó el país en el 99 y el 2000. Cuando todos los depósitos de mi vida, todas las inversiones o todo lo que yo he conseguido con esfuerzo, de la noche a la mañana se pierde porque un banco quiebra, genera todo un drama y todo un problema social del cual cuesta mucho tiempo recuperarse. Todas las crisis bancarias, los dos ejemplos que alcanzamos a revisar, y Erwin ya mencionó justo lo de la crisis de 2008, tienen características comunes. Se asume más riesgo del debido, existe riesgo moral, no existen los análisis adecuados, las provisiones ni las coberturas, no existen las garantías, y los niveles de exposición son más altos. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras quieren obtener más ganancias de las que deben. En las áreas de riesgo muchas veces en los bancos son vistas como contrarias al negocio, porque tratan de limitar el crecimiento de los bancos para que el crecimiento se haga en el tiempo de forma segura. Y por lo tanto yo debo tener muy en cuenta que yo no puedo evitar los riesgos porque los riesgos son inherentes a la operación, pero yo sí puedo hacer un buen análisis, puedo manejar bien la información, puedo asegurarme de tener coberturas suficientes para cubrir esos riesgos y entender que el futuro es incierto. Ahora más que nunca voy a hablar en estos 2 últimos minutos de lo que está pasando actualmente en el país. Lo que ocurre en el país es que hay mucha incertidumbre. Tal vez en este momento hay un poco más de certidumbre que en abril. En abril, con el precio del petróleo por el piso, con el tema de la deuda, con los problemas fiscales que teníamos, no sabíamos cómo se iba a comportar los agentes económicos en torno a la seguridad de los bancos. No sabíamos si se iban a asustar, iban a retirar su dinero y si los bancos iban a tener la liquidez suficiente. Menos mal, los depósitos se lograron mantener en estos meses y los bancos en esta crisis han mostrado solidez y solvencia. Sin embargo, existe mucha incertidumbre respecto a los próximos meses. No sabemos si viene un nuevo confinamiento, no sabemos si hay un nuevo rebrote, cuándo va a salir una vacuna y por lo tanto cuándo la actividad económica se va a recuperar. Yo tengo que diferenciar que el riesgo es tratar de gestionar la incertidumbre. La gestión de riesgo es tratar de gestionar la incertidumbre. La incertidumbre es algo que yo no sé qué va a pasar en el futuro. Esa es la incertidumbre. Y como yo no sé lo que va a pasar en el futuro, yo tengo que gestionar los posibles eventos adversos que genere esa incertidumbre. Y ese es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso. Y por lo tanto, en este momento es cuando más serios debemos ser en el manejo de riesgos en las instituciones financieras, en los bancos y en las cooperativas. Tengo que asegurarme de que se tengan las provisiones adecuadas. Y yo creo que la banca ecuatoriana ha dado un buen mensaje después del 99, es decir, se aprendió esa lección.
Y en este momento los bancos han optado por reducir sus márgenes de rentabilidad, asumir parte de esas pérdidas a cambio de tener provisiones suficientes, de tener niveles adecuados para cubrir las posibles pérdidas y también tratar de mitigar las posibles pérdidas dando facilidades a los clientes para que puedan pagar sus obligaciones. Gestionamos riesgos para precautelar el dinero de los depositantes y para hacer que traer un poco más de certidumbre a todos aquellos eventos inciertos. Y por lo tanto es un área clave en las instituciones financieras y es un tema clave que los economistas, que muchas veces terminamos trabajando en esas áreas, debemos aprender a gestionar, a reconocer y a desarrollar en el tiempo. Muchísimas gracias, Víctor Zavala. A continuación, vamos a iniciar a leer las preguntas por parte del público. La primera pregunta por parte de Jonathan Portado para el señor Erwin Guillén. Dada la situación actual del alto crecimiento que ha tenido el riesgo país en esos últimos 3 meses, ¿cuáles son los pasos que debe seguir el país para tratar de disminuir esos valores? Es decir, para tratar de disminuir el riesgo país. Bueno, en ese sentido, ya he venido mencionando en algunas intervenciones que he tenido, justamente el hecho de que se haga una reestructuración de la deuda, de las negociaciones, de sentarse a plantear técnicamente, sin miedo, sin tener terror, a sentarse con personas, con inversionistas, en este caso de Wall Street, tenedores de bonos, que es básicamente el tema de la deuda externa privada que tiene gran problema por el tema de las tasas tan altas con las que se han hecho negociaciones, y el otro componente bien alto es el tema de la negociación con China. Pero en el caso específico del riesgo país, en gran parte se ve por esta negociación con los bonos emitidos por el gobierno y que están colocados de manera privada. Eso ha generado una serie de cuestionamientos, ¿no? Lo primero que debíamos hacer es el tema de sentarnos a negociar, plantear una propuesta de renegociación. Se hicieron intentos entre marzo, abril y mayo, ya incluso hay un tema que el ministro de Finanzas ha sido llamado en algún momento a la Asamblea Nacional para dar cuentas de unas operaciones con exposiciones de riesgo, ya un poco haciendo exposición justamente con el tema de contratos derivados financieros sin el respaldo y que justamente no les... eso generó un gran cuestionamiento del ministerio y obviamente le quita credibilidad a la presidencia, ¿no? En este sentido, trato ver, ¿ya? Aunque todavía tengo cierta reserva, no he visto el detalle de esa negociación. El día de ayer se hizo una negociación bien interesante que prácticamente redujo el riesgo país alrededor de 500 puntos y eso es sumamente importante. Eso significa como 15 puntos. Significa que la tasa de interés en una operación de riesgo de esa naturaleza en mercados emergentes automáticamente bajaría 15% automáticamente. Entonces, eso es una operación bastante interesante, da bastante holgura para la situación de emergencia sanitaria que tenemos y permite diferir estas obligaciones, ¿ya? Entiendo que está el plazo máximo que teníamos antes con estos bonos, estaba hasta el 2030 y ahora se ha logrado extender con 3 tipos de bonos de 2030, 2035 y 2040, lo cual en términos generales, sin haber leído los detalles, solamente los términos generales que he leído, suena bastante interesante. Es una reestructuración que ha permitido tener gracia en capital y gracia en intereses. Eso es una operación que realmente significa quitarse el sombrero, ¿ya? Quiero ver los detalles, pero así tal cual está, es una negociación muy exitosa para Ecuador en estos momentos tan difíciles que necesita liquidez el país, ¿ya? Y de tanto cuestionamiento político, ¿ya? Y sobre la credibilidad de las decisiones que se están tomando. Entonces, este es un buen camino. Ojalá todos los tenedores, porque entiendo que no todos los que tienen bonos han cedido a esta propuesta, más o menos es el 60% que han cedido a esta operación, falta todavía un porcentaje que se sienten y la acepten, pero ya es un gran avance que se está logrando. Y eso significa que también las operaciones están mejorando. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para el señor Víctor Zavala.
Diferenciar entre lo que es incertidumbre y riesgo es clave para el análisis de riesgo. En ese sentido, ¿cómo podemos definir el panorama actual incierto tanto político como por el contexto de la pandemia? Es verdad, la incertidumbre a mí me genera eventos de riesgo. Yo tengo que saber que al tener información incompleta, imperfecta, y al no saber qué es lo que va a suceder en el futuro, yo tengo probabilidad de que ocurran eventos adversos. De la incertidumbre nace el riesgo. Y son los momentos de crisis, tal vez en los cuales existe mayor incertidumbre en los mercados. Es cuando los mercados más ávidos de información y de certezas están. En el momento que vive el Ecuador y el mundo, porque la incertidumbre es global. Vemos las proyecciones económicas de casi todos los países y todos están en recesión. Solo 30 economías en el mundo van a crecer, de acuerdo a las previsiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y en nuestra región, la mayor parte de países van a tener recesiones de -8, -9, -10%, sumamente fuertes. Estos momentos de crisis generan mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos efectivamente si es que la economía va a poder recuperarse de forma rápida o si la crisis se va a sostener en el tiempo generando quiebras de empresas, generando recortes, pérdidas de empleo, problemas de pagos a proveedores, problemas de pago en los créditos. Entonces, el manejo de la incertidumbre es clave. Y aquí hay un tema vital en el manejo de la información que entregan las distintas autoridades económicas. Una de las razones por las cuales se tiene que entregar información certera y oportuna a los agentes económicos es para disminuir la incertidumbre y para que se puedan generar expectativas respecto al futuro. Si es que yo puedo generarme expectativas, al tener más información yo voy a poder predecir de mejor forma cuál es la probabilidad o la pérdida que yo puedo tener y puedo cubrir esos eventos de riesgo. El peor problema en la gestión de riesgo son las pérdidas inesperadas. Es decir, cuando la incertidumbre es tan grande que yo no puedo analizar o no tengo información suficiente para saber el tamaño de mi riesgo, a lo que me estoy exponiendo y qué tan probable es de que ocurra eso. Y cuando yo tengo esos eventos inesperados afectan directamente al patrimonio y si son muy grandes terminan generando las quiebras de las instituciones financieras o las quiebras de las empresas. Entonces hay que tener muy en cuenta que en los momentos de crisis es cuando más incertidumbre existe y la forma de combatir esa incertidumbre es generando información, entregando datos y generando también confianza en los inversionistas y en los agentes económicos. ¿Cómo genero confianza? A través de políticas claras. ¿Cómo genero confianza? Mostrando resultados escalonados de política. ¿Cómo genero confianza? Viendo que las instituciones financieras, por ejemplo, se mantienen sólidas. ¿Y cómo genero cobertura a esa posible incertidumbre? Estableciendo reservas de liquidez. Ahora es cuando más hay que ahorrar. Normalmente en la época de crisis es cuando menos se ahorra, porque tengo un shock en el ingreso y tengo que cubrir los gastos. Pero como yo no sé si es que la crisis va a salir en el 2021 o voy a seguir en crisis hasta el 2022, ahora es cuando más tengo que ejecutar provisiones y fondos de ahorro para cubrir esas pérdidas. Lo que se ha hecho con el tema de deuda era algo que necesitaba el país y que, por ejemplo, trae mayores certezas, porque si es que no generábamos esa renegociación de deuda, como explicaba Erwin, el panorama para el 2021 y 2022 era todavía más incierto referente a de dónde va a salir el dinero para cubrir esos pagos de créditos. Entonces hay que manejar la incertidumbre con información, con transparencia, con políticas claras. Pero también hay que prevenir los riesgos que no se van a poder evitar con fondos de ahorro, con provisiones, con seguros o con coberturas que me puedan ayudar a mí a evitar las posibles pérdidas en el futuro. Muchísimas gracias, Víctor. A continuación, vamos a dar lectura a una pregunta que nos llegó por medio de nuestras redes sociales. Esta pregunta es para el señor Erwin Guillén. Aparentemente existe una conjugación de riesgos actualmente
Disculpen, aparentemente existen una conjugación de riesgos actualmente tanto sistemáticos como no sistemáticos, lo que ha derivado en un shock de contracción de la inversión. En este contexto, ¿qué características deben tener las nuevas inversiones para atraer capital? Justamente va con la naturaleza de la pregunta, ¿no? Hay riesgos que son sistemáticos o no sistemáticos, o diversificables o no diversificables. Y justamente en el tema del análisis de qué incertidumbre hay en el medio, expone o eleva automáticamente el componente de este riesgo que no se lo puede, si no se lo puede identificar, significa automáticamente que va a elevar el nivel de exposición. Entonces, ¿qué es lo que primero se tiene que hacer? Y que no es que estamos prácticamente descubriendo el agua tibia, es justamente definir políticas, ya sea en el tema económico, ya sea en el tema financiero, que permitan ser de largo plazo. Mira, este tema de circunstancias o de coyunturas que todo el tiempo estamos viviendo, o que estamos todo el tiempo siendo expuestos con temas de corrupción, con temas de malas negociaciones, con temas políticos, definitivamente no ayudan y no generan la suficiente tranquilidad para que los inversionistas internacionales confíen en el país y para que logren tranquilizarse y decir, ¿sabe qué? Ecuador es un país que vale la pena, en el cual se pueden mover capitales, se pueden llevar capitales y que den la tranquilidad de que genera la suficiente estabilidad y producción para tener un retorno. Entonces, ningún inversionista que analiza este tema de los riesgos y que todo el tiempo está con expertos analistas financieros, con brokers, con traders, con dealers, analizando el nivel de exposición de cada país, de cada sector, porque esto no solamente se eleva a las calificadoras Fitch, Moody's, Standard & Poor's o cualquiera de ellas, sino que también engloba el nivel de exposición de cada sector. No es lo mismo el tema de la exposición en el sector de minerías que en el sector de la agricultura, ¿ya? Y dependiendo de factores climáticos y todo, ellos avaloran y asumen un riesgo. Pero si el típico riesgo operacional, el típico riesgo de mercado, lo pueden evaluar, ¿ya? Pero hay otro componente, que es el tema político, el tema del riesgo legal, del riesgo de normas, que no son claras, que todo el tiempo, por el tema de lobbies que se dan en las distintas tiendas políticas, esas tiendas políticas definen una tendencia o no definen una tendencia, se agrupan de una forma, se agrupan en términos de rojo, de amarillo, de azul, de verde, y después cambian estas posiciones, no generan la tranquilidad para que las personas puedan, ni siquiera los locales quieren invertir. Entonces, es bien grave o bien crítico el tema. En este momento estamos bajo un paraguas, que es el tema de la emergencia sanitaria, y el tema justamente de la solidaridad. O sea, los ecuatorianos, y creo que en todas partes del mundo, hay un gran componente de actitud hacia salvarnos al tema de sobrevivir, a ayudarnos, ¿sí? Usted ve por la calle cómo las empresas y las personas ponen negocios, ponen emprendimientos, y las familias y amigos todo el tiempo están apoyando y dejando de comprar al exterior, justamente por el espíritu de ciudadanía, de cuerpo, de ser humanos y de cuidarnos entre todos. Este tema justamente es muy bueno y ojalá que se mantenga, pero sabemos que es coyuntural. Entonces, esto no va a mantenerse toda la vida. Estimamos que en este año o el próximo ya haya una vacuna y que cambien las situaciones, pero si no se dan las políticas necesarias y todavía estamos todo el tiempo discutiendo sobre una ley de flexibilidad